Bueno, vamos a ver un ejemplo para tratar las ideas y conceptos de máximos absolutos, relativos, con un ejemplo particular. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la función en azul, la gráfica de una función, y el ejercicio es determinar todos los puntos máximos y mínimos absolutos y máximos y mínimos locales. O también a los locales, por cierto, se les puede llamar relativos. ¿Bien? Bueno, entonces voy a empezar a buscar los máximos absolutos. Entonces, comenzamos, tenemos un posible candidato, parecía ser que en 0 es un punto máximo absoluto. Vamos a ver. Mm, recuerden que el máximo absoluto pues, sería como la parte más alta de la gráfica de la función. ¿Sí? Debemos tener cuidado aquí con el 0 porque si notamos el valor de la función en 0, aunque está muy cercano a 5, no es 5. ¿Sí? Entonces aquí vamos cerrando esta observación. Aunque uno está tentado a pensar o decir que el 0 es el máximo absoluto, eso en realidad no es cierto. Entonces aquí, ojo, 0 no es un máximo absoluto. ¿Por qué? Pues porque si yo evalúo la función en puntos cada vez más cercanos a 0, pues obtendré valores cada vez más cercanos a 5. ¿Sí? Cada valor será mayor al anterior. ¿Sí? Entonces no puede ser un máximo absoluto. Bien, Bien, otro punto alto en la gráfica ya no hay, entonces no tiene máximos, no tiene máximo absoluto la función. Podemos ir ahora con los mínimos absolutos. Se ve rápidamente que en 4 la función tiene un mínimo absoluto. ¿Sí? 4 es un mínimo absoluto de f. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la parte más baja de la gráfica de la función. ¿Sí? Entonces, de entre todo esa gráfica de la función, buscamos la parte más baja. Pues esa altura más baja ocurre en 4, ¿sí? Con valor mínimo, perdón, 1. Entonces 4 es un mínimo absoluto y el valor mínimo absoluto de f es f evaluado en 4, que en este caso es un 1. Bien, absolutos, mínimos, pues ya está, ¿verdad? No hay más mínimos absolutos ni máximos absolutos. Entonces vamos ahora a trabajar con los máximos y mínimos relativos o locales. ¿Sí? Recuerden que la diferencia de los locales respecto a los absolutos es que en los locales debemos comparar las alturas de la función, ¿sí? Contra todos los valores alrededor del punto candidato. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en 2, ¿sí? En 2 uno está tentado a decir que eso es un mínimo relativo, ¿sí? Pero pues no es así, ¿verdad? ¿Por qué? 2 no es mínimo local. Local o relativo es lo mismo. ¿Sí? 2 no es mínimo local o no es mínimo relativo, ¿sí? Porque si yo comparo todos los valores de f, ¿sí? Con un intervalo alrededor del 2, ¿sí? Los valores que toma f, ¿sí? Pues ya no tendremos valores más grandes, ¿sí? Por ejemplo, este puntito, ¿sí? Tiene un valor más alto que el valor de la función en 2. ¿Sí? Entonces no puede ser relativo, no es mínimo local. Eh, el 4, ¿sí? El 4 sí es un mínimo local.
es un mínimo local o relativo. ¿Por qué? Pues porque si tomamos, ¿sí?, un intervalo alrededor del 4 y comparo los valores de f en todos esos puntos, pues entonces f de 4, el valor de la función en 4, que en este caso es 1, es el valor más pequeñito que puede tomar la función. Es menor que f de y para toda y en el intervalo de la forma, en cualquier intervalo de la forma 4 menos delta, 4 más delta. ¿Sí? Entonces es un mínimo local. El 7, ¿qué sucede con el 7? Podríamos pensar en absoluto, ya dijimos que absoluto no podía ser, ¿verdad? Porque hay un punto que está más abajo, que es el valor de la función en 4. Y podríamos pensar en si es relativo o no, pero inmediatamente si recordamos la definición de los mínimos locales, ¿sí?, necesitamos comparar los valores de f en un intervalo de esta forma, ¿sí? Entonces, acá en 7 pues no podemos generar ese intervalo, ¿sí? 7 está en un punto extremo, entonces no es mínimo relativo porque no se puede formar, no podemos formar un intervalo de la forma 7 menos delta, 7 más delta, para poder comparar los valores de f alrededor de 7. Bien, parece ser que ya son todos, ¿no? Mínimos relativos. Bien, ahora máximos relativos, ¿sí? Inmediatamente notamos que tenemos un máximo relativo en 3. 3 es máximo local o relativo de f. ¿Por qué? Pues recordemos, tenemos que generar una vecindad alrededor del 3, pequeñita, comparar los valores de f en todo ese intervalo y pues notamos que cuando comparamos todos esos valores en ese intervalo, el más alto ocurre en 3. Entonces es un máximo local o relativo. Máximo local de f y el valor máximo relativo o local de f pues será f en 3, que en este caso es 4. Máximo relativo o local, y hay uno más en 6. ¿Sí? En 6 hay un máximo relativo, nuevamente. ¿Sí? Comparo todos los posibles valores que puede tomar f cuando yo en una vecindad o un intervalo alrededor de 6 y comparo esos valores y lo más alto será el 3. Algo pasó aquí con la cuadrícula, creo que era más pequeña, así, en 3. Entonces 6 también es un máximo local o relativo de f. ¿Sí? Es lo más alto que llegaría a f cuando comparo con todos los valores en un intervalo centrado en 6. ¿Sí? Bueno, entonces aquí terminaríamos el ejercicio.